en atención a su puntualidad, vamos a dar inicio con el tema oportunidades y retos para la digitalización en las pymes, por parte del Clúster de Tecnologías y Servicios, para lo cual doy la palabra al doctor en Ciencias, con especialidad en Ciencias Computacionales del Lenguaje, Manuel Alberto Pérez Coutinho, actual presidente del clúster. Hola, muy buenos días a todos, gracias por... y bueno, la plática de hoy está orientada a dos audiencias. Queremos dejarles los invitados que tenemos hoy, ya hablaremos un poquito de ellos y evidentemente nos tienen unas presentaciones súper interesantes, pero la plática, al menos esta introductoria, la quiero orientar a dos audiencias. Por un lado, la gente que tenemos del sector de tecnologías, ¿no? Algunos son miembros del clúster, algunos nos están escuchando en la transmisión. Y por otro lado, para empresas que están buscando entender de qué se trata todo esto de transformación digital, ¿no? Digitalización, industria 4.0, etcétera. Entonces, quisiera no entrar tanto en detalles técnicos, pero sí quiero darles una serie de datos para que no haya duda, por si había alguna, de que esto ya no tiene vuelta atrás. Es un tema que ha venido durante muchos años. Yo diría que lo que estamos viviendo ahorita es el acumulado de por lo menos 2 décadas de evolución de empresas de base tecnológica, de éxitos y de fracasos, ¿no? De empresas que han crecido mucho y de empresas que se han derrumbado alrededor de todo esto, y va por allá el sentido de la plática. Bueno, nosotros crecimos, al menos los que son más o menos de mi generación, crecimos con una visión de futuro muy interesante. Desde los años 60, ahí la gente que era visionaria, pues empezó a crear ciertos personajes que hablaban de todo este tema de la modernidad, ¿no? Entonces había unos personajes muy simpáticos de la Edad de Piedra y otros muy futuristas, pero la realidad es que hoy estamos sobrepasados. De esto que a lo mejor, para los que fuimos niños por ahí en los 80s, lo veíamos como algo maravilloso, ¿no? Como ficción, hoy estamos sobrepasados. Hoy en Dubái ya hay proyectos, por ejemplo, para drones que son taxis, es decir, ya pueden llevar 2 personas por lo menos, y para estar más con los pies en la tierra, pues simplemente vámonos 30 meses hacia atrás y pues ya todos teníamos telepresencia, telemedicina y un montón de cosas. Entonces, estamos sobrepasados de lo que en algún momento fue la visión del futuro. ¿Y por qué a qué se debe todo esto? Pues es un tema de masificación de datos. Realmente no hay una actividad que no hagamos, que esté, o al menos son muy pocas, hablando a lo mejor en temas de empresa, de industria, de comercio, son pocas las actividades en las que ya no estamos conectados. Entonces, ya sean juntas, por ejemplo, ahorita que venía atorado con el tráfico, le decía a Tere, a nuestra directora, le digo, ¿sabes qué? Pues aquí está la presentación, ¿no? Todo obviamente desde la nube que tenemos, toma la presentación, aquí están los accesos del Zoom, arráncala, y si es necesario que la demos en movimiento, pues la damos en movimiento, ¿no? O sea, el tema aquí es que estamos tan conectados que ya es difícil, salvo honrosas excepciones, que perdamos operatividad. Ya es complicado que podamos tener algunas cuestiones tan drásticas como que dejemos de operar, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues sí, que nos quedemos desconectados y pues ahí sí ya torció la puerca el rabo, ¿verdad? Pero en términos generales, todo lo que estamos haciendo desde banca en línea, desde comercio electrónico, por ejemplo, el comercio electrónico creció una barbaridad, ahorita les voy a dar algunas cifras, pero todo lo que estamos haciendo en nuestro día a día está conectado. Por ejemplo, mi hermana, ahora que nos veíamos el fin de semana, mis papás estaban platicando algunas cosas de noticias que vieron en la televisión y esto, y dice mi hermana, pues es que ya no veo televisión, ¿no? Todo es streaming, todo. Ya eso de prende la tele y cámbiale de canal ya pasó a la historia para muchos, ¿no? No quiero decir que sea la totalidad, pero sí para muchos. Entonces, reitero, este es un tema de masificación de datos. Sigue, por favor. A ver si puedes subir la barrita. O pasarla del otro lado de la pantalla, lo puedes hacer. Ándale, gracias. La que sigue, por favor. Entonces, hay una cuestión bien importante y que
me he topado o nos hemos topado, son algunas de las discusiones que de repente tenemos ahí, a los que nos gusta mucho la tecnología. Y cuando hablamos de industria 4.0, de digitalización, de transformación digital, la gente asocia mucho con ciertas características. Entonces a lo mejor dicen, hoy Internet de las cosas, eso es industria 4.0, o eso es digitalización, y no, la realidad es que no. IoT, que por ahí lo tenemos en uno de los recuadros, tanto IoT como otros habilitadores, incluso por ejemplo el tema de seguridad, ahorita que hablaba de drones y que hablaba de masificación de datos y todas estas cuestiones, pues la ciberseguridad es clave dentro de todo esto. Si no, vulneramos todos esos datos. Entonces, todo esto que vemos aquí es un tema de habilitadores tecnológicos. Y estos, gracias. Y estos habilitadores tecnológicos, pues precisamente lo que nos ayudan es que con un conjunto de estos, a lo mejor son 2 o 3, ¿no? IoT más la nube, más ciberseguridad, más a lo mejor algunas otras cuestiones, como realidad virtual, pues nos van armando soluciones. Pero no hablamos de un solo habilitador generalmente, hablamos de un conjunto de habilitadores, pero además, y lo más importante, también hablamos de procesos. No podemos hablar de transformación digital si no empezamos con los procesos. Y algunas de las cosas o de los comentarios con los que me topo de manera recurrente, por ejemplo, ayer tenía una junta con unos clientes y me decían, todo eso está maravilloso, pero si no tenemos un proceso paulatino, ¿no? Porque tú llegas y presentas un proyectote y quieres automatizar y quieres conectar todo a la nube y quieres hacer un montón de cosas. Pero en las organizaciones, si no empezamos con la gente, si no empezamos a entender cómo funciona cada uno de los procesos y si no vamos dando pasos de manera paulatina, integrando los procesos, a lo mejor un proyecto piloto en un área, vamos a decir en el área de TI, por ejemplo, ¿no? Que hay más entendimiento de estas cosas de repente. Y poco a poco vas ampliando hacia otras áreas de la empresa, hacia otros procesos, pues entonces se vuelve un proceso más natural y se vuelve un proceso de adaptación más que de imposición. Entonces el tema de la cultura de la organización, de poder transitar de manera, yo diría hasta orgánica, hacia la adopción de un montón de tecnologías es clave para que las empresas tengan éxito en la transformación digital. Y bueno, eso que derive en cualquiera de los conceptos que conocemos, ¿no? Industria 4.0, Internet of the Future o cualquiera de estos nombres que tiene, pero en términos generales es esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nada más para que entendamos un poco por qué o de dónde la naturaleza de la adopción y cómo a veces la tecnología incluso rebasa la velocidad de adopción. Miren, a nivel mundial son casi 8 billones de población, somos casi 8 billones. ¿Ya? Ah, pues bueno, ahí está. Venía atrasado el dato. Entonces, fíjense, en términos relativos al total de la población, hay más de 5.3 billones de líneas telefónicas móviles a nivel mundial, ¿no? Ese dato, bueno, ahorita me lo pueden corregir Coectel o Linksfish o alguno de ellos que están en ese sector. En términos de usuarios de Internet, vamos a redondear los 5 billones de usuarios. ¿Qué quiere decir? Que la gente cada vez está más conectada y bueno, con todo lo que pasamos, insisto, en los últimos 33 meses, pues más. Y luego el tema de canales sociales. Entonces, canales sociales, pues también está muy alto, ¿no? Prácticamente todo, vamos a decir que la mayoría, la gran mayoría de usuarios de Internet tiene comunicación a través de algún canal social. Por ejemplo, veo a mis hijos y tienen unas redes sociales impresionantes en todo el contexto de los gamers, ¿no? La verdad es que son una maravilla esas redes sociales, están mucho mejores que muchas de otras que usamos, porque tienen todo, ¿no? Puedes hacer streaming, puedes hacer videoconferencias simultáneamente, obviamente puedes estar chateando, puedes transmitir archivos, son una maravilla esas redes sociales, pero están muy contextualizadas, ¿no? Y bueno, eso es una parte de la adopción que los usuarios como tal, que los individuos están haciendo de manera muy acelerada. ¿Cuál es el problema? Pues que las organizaciones no vamos al mismo ritmo. En términos ya hablé de las personas, ahora les quiero platicar un poquito de los dispositivos, de las cosas, de las máquinas conectadas. La cifra que tenemos aquí, si recuerdan, hablábamos en la cifra anterior de 4.995 de billones de usuarios de Internet. La cifra que tenemos aquí proyectada para el 2030
de 24.1 billones de cosas conectadas que pueden ser cámaras de seguridad, sensores de gas, sensores de tráfico, ¿no? De tránsito, temas de monitoreo de residuos, temas de refrigeración, por ejemplo, cadena del frío, que es un tema importantísimo, temas como cuestiones de asistentes digitales, ¿no? El Alexa y todos estos. Todas esas dispositivos que no son una computadora o que no son un celular, pues está proyectado para acá. Y pongo esta cifra de manera intencional porque es muy conservadora. Normalmente en mis pláticas ponía una cifra que traía por ahí Ericsson que decía que para el 2025 iban a ser 50 billones de cosas conectadas. Y esto es pues debatible y hay razones y todo lo que ustedes quieran, pero la realidad es que son demasiadas cosas que van a estar conectadas y que van a permitir la comunicación máquina a máquina, ¿no? Por ejemplo, en líneas de producción. Ahorita Jesús nos va a platicar mucho de esos temas, de cosas prácticas, de cosas reales, de cosas que está haciendo todos los días. Y desde luego la parte de la interacción de las personas con sus ambientes, ¿no? Como que te detecte un espacio, un ambiente inteligente, lo que platicábamos hace un momento con ustedes, que entras a una sala, que se activan ciertas cuestiones o en tu propia casa, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues, siguen en crecimiento. ¿Qué está pasando? Pues que ya hay infraestructura crítica conectada, por ejemplo, ¿no? A Internet. Obviamente esto conlleva pues, riesgos y responsabilidades, que es un tema también de uno de esos grandes y ejes torales de la habilitación, que es la ciberseguridad. Temas de almacenes, por ejemplo, ¿no? Donde los almacenes también tienen un alto nivel de conectividad, líneas de producción, etc. ¿Cómo nos da este estudio? Bueno, porque está la referencia, cómo nos da este estudio el crecimiento y cómo se va a ir liderando este tema de conectividad y de soluciones y en verticales específicas, etcétera, pues liderados por China, por Norteamérica y por países europeos, ¿no? De hecho, por ahí la alianza que tiene Jesús con una empresa de Serbia, ahorita nos va a platicar un poco de eso. Y bueno, desde el punto de vista, vamos a decir, financiero, para también darle un soporte de cuál es la relevancia para los mercados y para el crecimiento y el desarrollo de las economías, sobre todo en términos de economías digitales o economía digital, en términos generales, voy a dar algunos datos. A nivel sectorial, por ejemplo, de acuerdo con un estudio de Core Fusion, las fintech en Latinoamérica es el sector que más ha crecido en los últimos años. Entonces, en términos de inversión, a nivel de nuestra región, de toda Latinoamérica, en términos de inversión de capital privado, de venture capital de riesgo, en inversiones que van arriba del $1.000.000, hay una inversión de $8,000 millones, de los cuales 95% los tiene el sector fintech, es decir, tarjetas que ya no tienen un banco atrás, ¿no? Que todo es digital. Probablemente cuando están navegando en internet, en YouTube, Facebook, lo que sea, les salen un montón de anuncios, ¿no? Por ejemplo, la brasileña Nu, que es una tarjeta de crédito. Tenemos ejemplos mexicanas, ¿no? Aquí enlisto a varias, ¿no? Probablemente hayan escuchado de Confío, Clip, desde luego, para hacer pagos en línea, Bitso para el tema de criptomonedas, en fin. Este es un sector que es relevante para todo lo que mencioné de las cuestiones tecnológicas, porque es un sector que habilita y que nos va a ayudar a habilitar a muchos sectores. Por ejemplo, en un tema de manufactura, de una empresa que hace manufactura, normalmente es muy común cuando platicas con el área financiera que te digan, bueno, es que tenemos, por ejemplo, mecanismos de factoraje. No, pues está padre, ¿no? Tú mandas tu producción, hay una institución financiera, digamos NAFI, que puedes meter tus facturas por factoraje, te las van a pagar adelantadas y no te tienes que esperar a que, vamos a decir, una automotriz te pague dentro de 90 días, ¿no? Entonces tienes tu recurso de manera muy rápida. Ese es un habilitador desde el punto de vista financiero. Pero ¿qué está pasando con las fintechs? Pues ¿qué creen? Que ya hay empresas fintech que están en la línea de factoraje, con esquemas muy interesantes donde el riesgo, digamos, financiero no lo lleva una sola institución, sino que lo lleva una comunidad que está atrás de cada operación del factoraje. Es como un crowdfunding,
pero orientado al factoraje. Entonces, estas empresas son muy interesantes desde el punto de vista de inversión porque habilitan a muchos sectores. Otro ejemplo es el e-commerce. El e-commerce creció muchísimo, igual en toda Latinoamérica. Tenemos por ahí unas cifras reportadas de crecimiento de 37%. Esto es al cierre del 2020. Y el crecimiento del e-commerce representa el 45% de todo lo que es el valor de ecosistemas de empresas de bases tecnológicas a nivel Latinoamérica. Entonces, imagínense, ahorita tengo un caso en particular de una empresa que ahorita está pues, como en el debate moral de pues, tengo una red de distribuidores, pero pues andan así, ¿no? De arriba para abajo y ¿qué hacemos, no? Nos vamos a Mercado Libre, por ejemplo, ¿no? Ok, pero ¿qué crees? Tú no tienes la infraestructura o al menos la experiencia para hacer eso, pero cuando lo analizas dices, pues a final de cuentas es un distribuidor más, Mercado Libre, lo mandas para allá y sigues trabajando casi como con cualquier distribuidor, con la única ventaja que no tienes que dar días de crédito, que no tienes que pelearte con la logística y un montón de facilidades que te dan los marketplaces, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora al interior? Pues tener mucho monitoreo del proceso de manufactura, porque ahora se vuelve crítico, por ejemplo, los temas de rastreabilidad, ¿no? Tú desplazaste un producto, lo compró alguien, vamos a decir, en el norte o en el sureste o en Latinoamérica, en algún país, y cuando viene una garantía, ¿cómo le haces, no? Entonces, los temas de rastreabilidad de tu producto, de todo el ciclo de producción y de la venta y la postventa, pues se vuelven un factor crítico. Y aunque eso per se no es comercio electrónico, es lo que sustenta a que el que tú estés en el comercio electrónico pues te vuelve una empresa exitosa. Si en eso fracasas, pues seguramente no te van a comprar en línea. Entonces, estoy tratando de ligar ideas de por qué es importante precisamente todo ese tema de transformación digital al interior de las organizaciones. Empezar a explorar o en plataformas digitales, etc. Otro ejemplo de impacto sectorial es el health tech, todo lo que tiene que ver con salud. Tuvo un crecimiento, se quintuplicó durante el 2020. Los números, bueno, no son tan impresionantes como fintech y como la parte de e-commerce. Sin embargo, registra inversión importante, 16 millones de dólares. Y en cuanto a inversión directa, y pasa en un número de operaciones de inversión, de compras, de una serie, no sé, de serie A, serie B, etc. ¿Qué verticales hay en HealthTech? Esto es, por ejemplo, con el tema de las oportunidades, pues la parte de telemedicina, salud mental, la parte del insurance, ¿no? Que aquí se mezclan dos sectores, ¿no? La parte de seguros, dispositivos médicos, farmacias en líneas, todo lo que tiene que ver con sensores, ¿no? Para la salud, como podrían ser monitoreo de signos vitales, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo eso está dentro de esas oportunidades que hay para las pymes y que se puedan desarrollar ahí. Y aquí hay varios ejemplos de plataformas que están en México y que están creciendo por todo este tema de inversión. Bueno, no voy a entrar en tanto detalle, es un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos lo que hacen es observar un total de 1,005 empresas de base tecnológica. Todas estas han recibido inversión por más de $1 millón. Hay muchas empresas por abajo de esa línea, ¿no? Que están empezando a recibir inversión o que se están desarrollando, que están en etapas tempranas, pero estas al menos ya pasaron ese nivel de inversión. Y lo que vemos es las oportunidades que hay precisamente en esos sectores, ¿no? En e-commerce, en fintech, este es el número o el porcentaje relativo al total. Y así vamos, por ejemplo, a desarrollo de software, PropTech, que es la parte de real estate, es el PropTech, logística y distribución, software como servicios, EdTech, toda la parte educativa y así sucesivamente. Y otros sectores que ahorita los voy a comentar que están dentro de este universo y que son empresas que siguen creciendo, pero no es únicamente el tema de las empresas per se. Lo que hay que observar son las oportunidades en esos sectores. Hay mucho por hacer en esos sectores.
Ahora, en cuanto al capital que se ha levantado, insisto, de acuerdo a este estudio, ronda los 28 billones de dólares, y pues aquí se ve un poco las cifras que les daba previamente, ¿no? El e-commerce, ¿cuánto ha captado de eso? 22%, fintech 28%, y así sucesivamente para el resto de los otros sectores. Y lo más interesante, porque aquí es donde hay que resaltar mucho el tema de oportunidad, es que la evaluación, es decir, el valor de mercado de este conjunto de empresas rebasa los 220 billones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que son empresas altamente rentables. Estamos aún más o menos a un 8-1. Entonces, por cada dólar que se invierte, pues los inversionistas están recibiendo 8, ¿no? Entonces, o se recuperan 8. El valor del ecosistema, pues sigue concentrado, de acuerdo a este estudio, en el e-commerce, en las fintech, en el software, en el desarrollo de software, 6%, ¿no? Si fijan, aunque hay pocas empresas, aquí la evaluación es importante, ¿no? 6% contra 1% de empresas que están acá. El PropTech 3%, ¿no? Aquí había nada más 2%, si no leo, no, 4%, logística 2% y así sucesivamente. ¿Cómo están representadas a nivel Latinoamérica? Pues bueno, Brasil se lleva las palmas, ¿no? 51% de las empresas están en Brasil, con un mercado muy interesante porque tienen mucho consumo local, mientras que el resto de los países van mucho por el mercado de la internacionalización, es decir, sí hay algo de consumo interno, pero normalmente sus servicios o sus productos van a la internacionalización. México tiene dentro de este catálogo de estas 1,005 empresas 170 startups con un capital de 3.6 billones de dólares recaudados y un valor del ecosistema del 5%, que son 10 billones de dólares. Y sigue creciendo. E insisto, mi plática es sobre oportunidades y entonces aquí el tema es las oportunidades, hacia dónde van. Para el 2030 esto no se va a detener, la evaluación se espera que el ecosistema vaya a 2 trillones de dólares, entonces pues de 220 billones a 2 trillones yo creo que sí hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Y la inversión pues va a seguir llegando de diferentes fuentes, de diferentes instituciones de financiamiento, de venture capital, todo esto es capital privado, para llegar a más de 30 mil millones de dólares es la estimación. Entonces, para los que están desarrollando sus modelos de negocio alrededor de modelos digitales, pues es una excelente oportunidad para plataformas, para cuestiones a lo mejor de hardware como servicio y cosas por el estilo, pues es una excelente oportunidad porque va a haber recursos para echar hacia adelante esos proyectos, ¿no? Para asociarse, para hacer alianzas, etc. En cuanto a otros sectores, ¿se acuerdan de esa parte gris en las gráficas previas que decía que hay otros sectores? Los que tienen valuación superior a 500 millones de dólares son al menos estos 14 sectores, en referencia a este mismo estudio del BID, que incluyen PropTech, en tecnologías de información, la parte de desarrollo de software, software como servicio, viajes, turismo, movilidad, educación, ciberseguridad, gaming, marketplaces, es decir, sigue habiendo oportunidad para el e-commerce porque hay muchas necesidades de nicho, cosas bien específicas donde un proyecto de marketplace, que no es nada complejo técnicamente hablando, echarlo a volar, pueden funcionar muy bien. Logística y distribución, la parte de health tech, ciencias de la vida, comercio minorista, lo que es el retail. A pesar de que el retail compite con el e-commerce o se complementa con el e-commerce, es muy interesante que está dentro de los sectores que siguen ganando oportunidades o que siguen mostrando oportunidades. Toda la parte de gestión de datos y telecomunicaciones. Y hay una categoría especial para sectores emergentes, donde está la parte de marketing y publicidad, el AdTech, medios digitales y entretenimiento, cleantech y energía, ¿no? Toda la parte de tecnologías limpias, biotecnologías, recursos humanos, tecnologías para recursos humanos. No sé si a alguno de ustedes ya le haya tocado en sus organizaciones hacer primeras etapas de reclutamiento con algunas aplicaciones en línea donde la gente pues hace las entrevistas de manera virtual, después se analizan, o incluso hay algoritmos de inteligencia artificial que permiten analizar las expresiones y cosas por el estilo y decirte si esa persona tiene ciertos rasgos de personalidad, ¿no? Y todo sin que intervenga antes el reclutador, ¿no? Entonces es muy interesante hacia dónde va esta parte. Desde luego toda la parte de seguridad en blockchain, transacciones, criptomonedas,
el Food Tech, que es muy amplio. Aquí esta es una especialización del Agrotech, ¿no? Por ejemplo, aquí Arturo, que representa ese sector, y la parte de Space Tech. Entonces, son muchos sectores donde todavía hay mucho trabajo por hacer, y eso es lo que les quiero transmitir, ¿no? Ahora, en cuanto a las pymes, creo que todos tenemos contacto con empresas pequeñas y medianas, digo, más allá de las empresas ancla o de las tractoras. En las pymes, pues la pregunta es si realmente existe la posibilidad de que más allá de las empresas que estamos de lleno en el sector tecnológico, pues existan pymes digitales, ¿no? Es decir, una empresa como una inmobiliaria que ya tenga una práctica que esté todos los días trabajando en modernización, que vaya en una ruta de digitalización o de transformación digital. ¿Cómo les podemos ayudar? Esa es como la pregunta del millón. ¿Cómo les ayudamos? Los que estamos en el sector de TI, ¿qué podemos hacer por estas empresas? Y aquí hay muchas cosas por hacer. Ahorita comento un poco más. ¿Cómo desarrollamos una orientación efectiva al mercado? De repente los que somos tecnólogos nos perdemos porque nos emocionamos con la tecnología y ay, mira, ya hay un nuevo sensor de X cosa, ¿no? El ambiental, ¿no? Y ahora podemos medir el ozono y podemos medir el dióxido de carbono y podemos medir un montón de cosas. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso, no? Entonces hay que orientarnos mucho al mercado porque es fácil perderse. Esto es para las empresas de base tecnológica, para que efectivamente podamos tener soluciones que puedan ser adoptadas por el mercado, ¿no? Y aquí el tema es cómo accionamos a las pymes. Bueno, pues un poco en la pregunta está la respuesta, ¿no? Acompañándolas con prácticas hacia la digitalización y hacia un crecimiento acelerado, ¿no? Ese crecimiento puede significar muchas cosas, ¿no? Puede ser captar más clientes, puede ser elevar la facturación, puede ser reducir costos, pueden ser muchas cosas. Pero estamos en posibilidades de poder asistirlos. Y bueno, ya prácticamente para cerrar, ¿cuál es el enfoque que tenemos en el clúster de tecnologías y por lo que los estamos invitando y estamos muy contentos de que nos acompañen además? Nuestro enfoque es que podamos llevar las actividades sustantivas de nuestra comunidad, de la comunidad del clúster, que son empresas, que son universidades, centros de investigación, aliados estratégicos de altísimo valor, que le aprovecho para agradecerle a Mario, Alejandro, Alberto, que nos acompañan hoy, para que precisamente podamos llevar a las empresas con las que estamos interactuando hacia esos procesos de digitalización y que seamos, dentro de todo este ecosistema, comunidad, red que forma el clúster, que seamos ese catalizador para ayudarlos a subirse a una economía digital. Y yo creo que a cualquier empresa, si le dices, oye, podemos ayudarte a que tu empresa valga, perdónenme, o levante su evaluación en 3 o en 5 años, como vimos esas gráficas 8-1, pues cualquiera se interesa por ese tipo de ofrecimientos, ¿no? Entonces, la economía digital, la transformación digital, las actividades de digitalización son habilitadores tecnológicos para que las organizaciones puedan crecer. Entonces, ese es parte del mensaje. Entonces, como parte de ese foco que tenemos, pues desde luego queremos ayudarlos, y básicamente en 3 ejes. Primero, en digitalización de procesos en las pymes, orientados a la mejora continua, en educación continua técnica especializada. Esto es bien importante porque, como comencé mi plática, si nuestros colaboradores en la organización no saben para dónde va la empresa, no tienen capacitación, no tienen actualización, no entienden para qué vamos a poner una tecnología u otra, entonces eso que los tecnólogos vendemos como solución, pues en realidad no es una solución, no es una imposición. Entonces tenemos que ayudarle a nuestra gente, a la gente en las organizaciones, a que entiendan de qué se trata todo esto. Y en la parte de tecnologías, también tenemos que ayudarle a nuestra gente de tecnologías a que se modernicen, a que entiendan, a que se sensibilicen, que no todos son fierros y software, ¿no? Y que también adopten nuevas tecnologías, porque eso es sumamente importante. Y luego tenemos una cuestión muy interesante, y es que desde hace muchos años ya nuestro sector de tecnologías pues está más que claro que es un eje transversal. Entonces es parte de nuestro enfoque. Somos ese eje transversal de servicios para las cadenas de valor, sobre todo que podamos estar alineados a sectores prioritarios.
Entonces, bueno, estas las paso después. Mi nombre, les repito, es Manuel Pérez Coutinho y estoy a sus órdenes.